El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la arena cuando los guerreros apache la encontraron. Elena Montemayor yacía inconsciente bajo la sombra raquítica de un mezquite, con el vestido de viaje desgarrado y los labios agrietados por la sed. Su piel, antes blanca como la porcelana de Talavera, había adquirido el color cobrizo de quien había caminado días bajo el castigo del desierto. Entre sus dedos aferrados conservaba un medallón de plata y en sus mejillas las huellas saladas de lágrimas que el viento había secado sin piedad. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Territorio Apache Chiricahua, Desierto de Sonora, 1847. Naal Nish, el jefe de la banda Chiricahua, desmontó de su caballo pintado y estudió a la mujer con la cautela de quien ha visto demasiadas traiciones del hombre blanco. Sus guerreros formaron un semicírculo, las lanzas en alto, mientras las mujeres de la tribu observaban desde la distancia con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que nace de generaciones de guerra. Pero fue entonces cuando una voz pequeña y clara cortó el silencio como el canto de un ave en el amanecer. «Shima, Shima». Todos giraron hacia Aiyana, una niña de 8 años con los ojos del color del cielo después de la tormenta, tan claros que parecían contener toda la luz del desierto. La pequeña se había adelantado al círculo de guerreros y contemplaba a Elena con una expresión que nadie supo descifrar. Reconocimiento, compasión o algo más profundo que las palabras no podían alcanzar. Itzel, la curandera anciana cuyas manos conocían todos los secretos de las hierbas y los corazones, sintió un estremecimiento recorrer su espina dorsal. En sus 80 años de vida, nunca había visto a Aiyana reaccionar así ante un extraño. La niña, que había llegado a ellos como una bendición del desierto 8 años atrás, siempre había sido reservada, silenciosa como las piedras sagradas. Elena abrió los ojos lentamente, y en ese instante, cuando su mirada se encontró con la de Aiyana, algo inexplicable sucedió. El tiempo pareció detenerse, como si los dioses antiguos hubieran suspendido el curso del sol para permitir que dos almas se reconocieran en medio del vasto desierto. «Agua», murmuró Elena en español, pero extrañamente agregó una palabra que no recordaba haber aprendido jamás. «Tú». Los guerreros intercambiaron miradas de asombro. Aquella palabra en apache significaba agua sagrada, un término que solo usaban en las ceremonias más íntimas de la tribu. Naal Nish alzó la mano derecha, ordenando silencio. Sus ojos negros como obsidiana estudiaron el rostro de Elena con la intensidad de quien lee augurios en las nubes. Había algo en aquella mujer blanca que no encajaba con las historias de crueldad y traición que conocía de su pueblo. Algo en su mirada que hablaba de pérdida, de un dolor tan profundo que había echado raíces en su alma. «Llevadla al campamento», decidió finalmente. «Itzel cuidará de ella hasta que despierte. Después veremos qué secretos guarda el viento que la trajo hasta nosotros». Mientras los guerreros alzaban con cuidado el cuerpo desfallecido de Elena, Aiyana no se apartó de su lado. Caminó junto a los hombres que la transportaban, cantando en voz baja una canción de cuna apache que su madre adoptiva, Paloma Blanca, le había enseñado años atrás. Era una melodía antigua, transmitida de generación en generación, que hablaba de madres perdidas y encontradas, de hijos que regresan a casa guiados por las estrellas. Elena, en su duermevela, pareció tranquilizarse con aquella canción. Sus labios se entreabrieron y, para asombro de todos, comenzó a tararear la misma melodía, como si la conociera desde siempre. Itzel caminaba detrás, observando todo con la sabiduría de quien ha visto demasiados misterios para sorprenderse fácilmente. Pero esta vez era diferente. Esta vez, los espíritus parecían estar tejiendo una historia que trascendía la comprensión humana. Cuando llegaron al campamento,
un círculo de tipis dispuestos junto a un arroyo cristalino, Elena fue depositada suavemente en la tienda de Itzel. La curandera comenzó a preparar sus ungüentos y brebajes, pero no podía apartar la mirada de Aiyana, quien se había sentado junto a la extraña y le acariciaba la mano con una ternura que no era propia de su edad. «Niña», murmuró Itzel, «ven aquí». Aiyana alzó sus ojos claros, tan extraños en un rostro de rasgos apache, y negó con la cabeza. «No puedo dejarla sola, abuela. Está asustada, como yo cuando era pequeña». Itzel sintió que se le erizaba la piel. Aiyana había llegado a la tribu siendo apenas un bebé, encontrada en el desierto después de un ataque a una caravana de blancos. No podía recordar haber estado asustada cuando era pequeña, no conscientemente. Esa noche, mientras Elena deliraba con fiebre, pronunció palabras que helaron la sangre de quienes la escuchaban. Habló de un bebé perdido, de lágrimas en la oscuridad, de brazos vacíos que anhelaban abrazar lo que ya no estaba. Y entre sus gemidos de dolor, una y otra vez repetía un nombre. «Aiyana, mi niña, perdóname, Aiyana». La pequeña que llevaba ese nombre se incorporó en su jergón como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos claros brillaron en la penumbra y por primera vez en su corta vida sintió que algo profundo y ancestral se removía en su interior, como un río subterráneo que de pronto encuentra una fisura en la roca y emerge a la superficie. Takoda, el guerrero que había adoptado a Aiyana y la criaba como a su propia hija, observaba la escena desde la entrada de la tienda. Sus puños se cerraron lentamente. Había algo en aquella mujer blanca que amenazaba con alterar el equilibrio de su mundo, y no estaba dispuesto a permitirlo sin luchar. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, en algún lugar de su mente fragmentada por el trauma, Elena conservaba el recuerdo de ojos claros como el cielo del amanecer, de una criatura pequeña y perfecta que había sido arrancada de sus brazos en la noche más oscura de su vida. Y mientras la luna creciente se alzaba sobre el desierto como una sonrisa misteriosa, madre e hija dormían a pocos metros de distancia, separadas por años de dolor, pero unidas por un vínculo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado quebrar. Pero lo que el amanecer revelaría cambiaría para siempre el destino de ambas. La luz del alba se filtró suavemente entre las pieles de búfalo que formaban las paredes de la tienda de Itzel. Elena despertó con la sensación de estar emergiendo de un sueño muy largo. Uno de esos sueños donde las imágenes se mezclan con la realidad hasta volverse indistinguibles. Sus ojos, del color de la miel oscura, se posaron inmediatamente en la figura pequeña que dormía acurrucada junto a ella. Aiyana tenía el rostro sereno de los inocentes, pero había algo en sus facciones que provocó en Elena una punzada de reconocimiento tan intensa que tuvo que llevarse la mano al pecho para calmar los latidos desbocados de su corazón. «Está despierta», murmuró Itzel desde el rincón donde preparaba una infusión de hierbas medicinales. La anciana se acercó con pasos silenciosos y observó a Elena con esa penetrante mirada que parecía traspasar las mentiras y llegar directo al alma. «Has estado 3 días entre nosotros, mujer blanca. 3 días en los que mi pueblo ha debatido tu destino». Elena intentó incorporarse, pero las fuerzas le fallaron. Su cuerpo era un mapa de heridas y magulladuras que hablaban de días terribles en el desierto. «Mi nombre es Elena», logró susurrar. «Elena Montemayor. Venía con una caravana hacia Santa Fe cuando...». Su voz se quebró al recordar los disparos, los gritos, la huida desesperada hacia la nada. Itzel asintió lentamente, sin apartar la mirada de los ojos de Elena. Había algo en ellos, una sombra profunda que hablaba de pérdidas que trascendían lo físico. «Los hombres de mi pueblo te encontraron más muerta que viva. Naal Nish, nuestro jefe,
debe decidir si eres una amenaza o una bendición del Gran Espíritu. No soy una amenaza, murmuró Elena, y su mirada se posó nuevamente en Aiyana. Solo soy una mujer que ha perdido todo. Fue entonces cuando Aiyana abrió los ojos y Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Aquellos ojos claros, imposibles en un rostro de rasgos indígenas, la miraron con una intensidad que no correspondía a una niña de 8 años. Era como si a través de ellos hablara alguien mucho más antiguo, alguien que había esperado ese momento durante una eternidad. «Tú», susurró Aiyana en apache, y luego, sin saber por qué, agregó en un español perfecto que nunca había hablado: «Tú hueles a lágrimas viejas». Elena sintió que se le cortaba la respiración. Extendió una mano temblorosa hacia el rostro de la niña, pero se detuvo a pocos centímetros, como si temiera que su toque pudiera romper algún hechizo frágil. ¿Cómo es que hablas español?» Aiyana frunció el ceño, confundida por su propia pregunta. Se llevó las manos a los labios como si las palabras hubieran brotado de ellos sin su permiso. «No lo sé», admitió en apache, recuperando su lengua natural. Las palabras simplemente vinieron. Itzel observaba el intercambio con los ojos entornados. En sus muchos años como curandera, había sido testigo de fenómenos que desafiaban la comprensión, pero nunca había visto algo como esto. La conexión entre aquella mujer blanca y Aiyana era palpable, como si fueran dos mitades de algo que había sido quebrado hace mucho tiempo. «Aiyana», dijo la anciana con voz suave, «ve a buscar agua fresca del arroyo. Nuestra invitada necesita beber». La niña asintió y se dirigió hacia la salida, pero antes de traspasar el umbral, se volvió hacia Elena con una expresión que partió el corazón de la mujer. «¿Te vas a ir?», preguntó en español nuevamente, y esta vez pareció darse cuenta de lo extraño de sus palabras. Elena sintió lágrimas ardientes brotando de sus ojos. Había algo en la voz de Aiyana, en la forma en que pronunciaba las palabras, que despertaba ecos de memorias que había creído perdidas para siempre. «No lo sé, pequeña, no lo sé». Cuando Aiyana se hubo marchado, Itzel se acercó más a Elena y la estudió con la intensidad de quien está resolviendo un enigma ancestral. «Esa niña llegó a nosotros hace 8 años», dijo lentamente. «Era apenas un bebé, abandonada en el desierto después de un ataque. Takoda la encontró entre los restos de una caravana destruida y la trajo a nuestra tribu». Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sus manos se dirigieron instintivamente a su vientre, donde una cicatriz antigua le recordaba cada día la pérdida más devastadora de su vida. «¿Una caravana?», murmuró. «¿Qué tipo de caravana? Gente blanca viajando hacia el este, comerciantes quizás, o colonos buscando una nueva vida. Los comanches los atacaron al amanecer y no dejaron supervivientes, excepto a ella». Itzel hizo una pausa y observó cómo el color abandonaba el rostro de Elena. Tenía esto atado al cuello. La curandera se dirigió hacia un cofre de madera tallada y extrajo una pequeña cadena de plata con un medallón. Elena reconoció inmediatamente el diseño. Una flor de lis grabada con las iniciales EM. Era idéntico al que ella llevaba siempre consigo, el que había pertenecido a su madre y que había planeado dar a su propia hija cuando fuera mayor. Elena se llevó la mano a su propio cuello y palpó el medallón que siempre llevaba. Mismo diseño, misma cadena, mismas iniciales. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que podría estallar. ¿Dónde encontraron exactamente a la niña? En un lugar que nosotros llamamos Donde Lloran las Piedras, a 3 días de cabalgata hacia el norte. Había señales de que alguien había intentado esconder a la bebé entre las rocas antes del final. Elena cerró los ojos y las imágenes comenzaron a agolparse en su mente como un torrente.
el ataque en la madrugada, los disparos, su desesperación por proteger a la niña recién nacida, la carrera hacia las rocas con la esperanza de encontrar un refugio. Recordó haber envuelto a la bebé en su manta más fina, haber besado su frente por última vez, haber susurrado una oración antes de esconderla en una grieta entre las piedras. ¿La bebé tenía alguna marca?, preguntó con voz apenas audible. ¿Alguna señal distintiva? Itzel la miró largamente antes de responder. Una pequeña cicatriz en forma de media luna en el hombro izquierdo. Los cuervos la habían lastimado ligeramente antes de que Takoda llegara. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su hija, la bebé que había creído muerta durante 8 años, estaba viva. Había crecido entre los apaches, había aprendido su lengua, sus costumbres, había desarrollado una identidad completamente diferente. Y ahora estaba ahí, a pocos metros de distancia, sin saber que la mujer blanca a quien cuidaba con tanto amor instintivo era su verdadera madre. Cuando Ayanna regresó con el agua, encontró a Elena llorando en silencio. La niña se acercó sin hacer preguntas y con una delicadeza que parecía heredada de generaciones de mujeres sabias, comenzó a limpiar las lágrimas del rostro de Elena. «No llores», murmuró en español, y esta vez no se sorprendió de sus propias palabras. «Estás a salvo ahora. Estás en casa». Elena tomó las pequeñas manos de Ayanna entre las suyas y las estudió con la intensidad de quien está memorizando un tesoro. Las líneas de la palma, la forma de los dedos, incluso la manera en que la niña curvaba los labios cuando se concentraba, todo le resultaba familiar, como si hubiera llevado esas imágenes grabadas en el corazón durante años. Afuera, el consejo tribal se reunía para decidir el destino de la mujer blanca. Nalnish escuchaba las voces de sus guerreros, algunos pidiendo que la expulsaran del territorio, otros sugiriendo que la mantuvieran como rehén para negociar con los soldados blancos. Pero Takoda era el más vehemente de todos. «Esa mujer es peligrosa», declaró con voz firme. «He visto cómo mira a Ayanna, he oído las palabras que pronuncia en sus sueños. Viene a reclamar lo que nunca fue suyo». Nalnish alzó la mano pidiendo silencio. «¿Y si fuera al revés, hermano? ¿Y si fuera Ayanna quien tiene derecho a reclamar lo que siempre le perteneció?» Pero ninguno de ellos imaginaba que en el corazón de una mujer herida y una niña confundida, dos mundos estaban a punto de colisionar de una manera que cambiaría para siempre el destino de la tribu. Los días se sucedían como las cuentas de un rosario de esperanza y temor. Elena había recuperado las fuerzas suficientes para caminar por el campamento y con cada paso que daba, con cada gesto que hacía, despertaba más interrogantes entre los miembros de la tribu. Era extraño ver a una mujer blanca que sabía cómo moler el maíz en el metate sin que le enseñaran, que reconocía las hierbas medicinales por su aroma, que cantaba melodías apache en sueños como si las hubiera mamado con la leche materna. Pero lo más desconcertante de todo era la manera en que Ayanna reaccionaba a su presencia. La niña, que siempre había sido independiente y reservada, ahora seguía a Elena como una sombra. Le enseñaba las tradiciones de la tribu con la paciencia de una maestra anciana. Le mostraba los mejores lugares para recoger agua del arroyo. Le contaba leyendas apache con una familiaridad que trascendía los años que había vivido. «Mira», le dijo Ayanna una tarde mientras se sentaban junto al fuego sagrado, «así es como se hace el pan de bellota». Elena observó las manos pequeñas y hábiles de la niña mientras molía las bellotas tostadas hasta convertirlas en harina fina. Había algo hipnótico en el movimiento, algo que despertó en ella un eco de memoria tan poderoso que tuvo que cerrar los ojos para no desvanecerse. Una cocina pequeña y humilde. Sus propias manos, más jóvenes, enseñando a una niña invisible cómo preparar tortillas. Una voz que susurraba: «Algún día le enseñaré esto a mi hija».
¿Te sientes bien? La voz de Aiyana la trajo de vuelta al presente. Los ojos claros de la niña la estudiaban con preocupación genuina. Sí, pequeña, solo me recordaste algo de hace mucho tiempo. Aiyana se acercó más a ella hasta que sus hombros se tocaron. Era un gesto natural, instintivo, como si hubieran compartido esa proximidad durante años. ¿Tuviste una hija alguna vez? La pregunta cayó entre ellas como una piedra en un estanque quieto. Elena sintió que el aire se espesaba a su alrededor, que el tiempo se detenía esperando su respuesta. Sí, murmuró finalmente. Tuve una hija. Una vez. ¿Qué le pasó? Elena cerró los ojos y permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. Era la primera vez en 8 años que hablaba de aquella pérdida con alguien. Se la llevaron los hombres malvados. Era muy pequeña, apenas había nacido. Yo no pude protegerla. Aiyana se quedó en silencio durante un largo momento, procesando aquellas palabras. Luego, con una sabiduría que no correspondía a su edad, tomó la mano de Elena entre las suyas. Mi madre Apache dice que los bebés que se van muy jóvenes se convierten en estrellas para guiar a sus madres desde el cielo. Quizás tu hija te guió hasta aquí. Elena abrió los ojos y miró fijamente el rostro de Aiyana. Había algo en la forma en que la niña pronunciaba ciertas palabras, en la cadencia de su voz cuando hablaba español, que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Cómo es que hablas tan bien mi lengua, Aiyana? La niña se encogió de hombros, genuinamente confundida. No lo sé. Las palabras simplemente están ahí, como si siempre hubieran estado esperando a que las necesitara. Desde la distancia, Takoda las observaba con el ceño fruncido. El guerrero Apache había notado los cambios en Aiyana desde la llegada de la mujer blanca. Su hija adoptiva, que siempre había sido completamente Apache en sus gestos y pensamientos, ahora parecía estar recordando algo que él había esperado que permaneciera enterrado para siempre. Esa noche, mientras el campamento dormía bajo un manto de estrellas, Takoda se acercó a la tienda de Itzel. Encontró a la curandera despierta, como si hubiera estado esperándolo. «Habla», dijo la anciana sin preámbulos. «Esa mujer está corrompiendo a Aiyana. La niña ya no es completamente nuestra». Itzel removió las hierbas que se secaban junto al fuego y no respondió inmediatamente. «¿Y si nunca fue completamente nuestra, Takoda? ¿Y si solo la estuvimos cuidando hasta que llegara el momento de devolverla a donde pertenece?» Los ojos del guerrero se encendieron de ira. «Aiyana es mi hija. La crié, la alimenté, le enseñé todo lo que sabe. Su lugar está aquí con su pueblo». «Su lugar», dijo Itzel lentamente, «está donde su corazón encuentre paz. Y últimamente su corazón parece estar encontrando respuestas que nosotros no podemos darle». Takoda golpeó el suelo con el puño. «Estás hablando de entregarla a los blancos, al mismo pueblo que ha matado a tantos de los nuestros». «Estoy hablando de la verdad, Takoda. Y la verdad es que Elena Montemayor no es una enemiga. Es una madre que ha estado buscando a su hija durante 8 años». El guerrero se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?» Itzel se levantó lentamente y extrajo de su cofre el medallón que había pertenecido a Aiyana cuando la encontraron. Junto a él colocó un pañuelo bordado que había conservado todos esos años, un pañuelo con las iniciales EM bordadas en hilo de oro. Elena Montemayor, las mismas iniciales. La misma cadena que ella lleva al cuello, y hay algo más. La curandera se arremangó y mostró a Takoda una pequeña cicatriz en su propio brazo. «Elena tiene una marca idéntica a esta. Me la mostró ayer cuando la estaba curando. Dijo que se la hizo cuando era niña, jugando con un cuchillo en la cocina de su madre». Takoda sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Estás sugiriendo que...?» «Estoy diciendo lo que los espíritus me han estado susurrando desde que ella llegó. Aiyana es su hija, Takoda.
La bebé que encontraste en el desierto es la hija perdida de Helena Montemayor. El guerrero se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera impedir que aquellas palabras penetraran en su mente. No, no, Ayana es apache, es mía. Ayana es apache por crianza y amor, corrigió Itzel con suavidad. Pero es blanca por sangre, y ahora que su madre verdadera ha regresado, debe elegir quién quiere ser. En ese momento, como si hubiera sido invocada por sus palabras, Ayana apareció en la entrada de la tienda. Había estado despierta, escuchando toda la conversación. Sus ojos claros brillaban con lágrimas no derramadas, y su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento. ¿Es verdad?, preguntó con voz quebrada. ¿Helena es mi madre verdadera? Takoda se acercó a ella con los brazos extendidos, pero Ayana retrocedió. Por primera vez desde que él la había encontrado en el desierto, la niña se alejó de su abrazo. Ayana, soy tu padre, he sido tu padre desde que tenías meses de vida. Y siempre serás mi padre apache, respondió la niña con una madurez que partía el corazón. Pero si ella es mi madre de sangre, entonces toda mi vida ha sido una mentira. Itzel se acercó a Ayana y puso sus manos arrugadas sobre los hombros temblorosos de la niña. No ha sido una mentira, pequeña estrella. Ha sido una preparación. Te criamos en el amor y la sabiduría apache para que cuando llegara este momento fueras lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Ayana alzó sus ojos hacia Takoda, y en ellos había una pregunta que él no quería responder. ¿Sabías que esto podría pasar algún día? El guerrero cerró los ojos, derrotado. En mi corazón, sí, siempre supe que eras diferente. Tus ojos, tu forma de ver el mundo, pero esperaba que nunca llegara el momento de perderte. Ayana corrió hacia él y lo abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. Nunca me perderás, papá Takoda, pero ahora necesito conocer la verdad. Necesito saber quién soy realmente. Afuera, Helena caminaba junto al arroyo, incapaz de dormir. El corazón le latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra, porque intuía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había esperado este momento durante 8 años, había soñado con él, había rezado por él. Pero ahora que estaba tan cerca de la verdad, se preguntaba si tendría el valor suficiente para enfrentar las consecuencias. Porque reconocer a su hija significaría también reconocer todo lo que había perdido y todo lo que podría volver a perder. Los primeros rayos del alba encontraron a Helena despierta, con los ojos fijos en el rostro sereno de Ayana. Durante 3 días había observado a la niña que ahora sabía era su hija, memorizing cada gesto, cada expresión, como si temiera que pudiera desvanecerse como un espejismo del desierto. La ceremonia del fuego sagrado había confirmado lo que su corazón ya sabía. Aquella pequeña guerrera de ojos claros era la bebé que había perdido 8 años atrás. Pero con esa revelación había llegado también una nueva angustia. ¿Cómo reclamar a una hija que ya tenía una madre apache, un padre apache, toda una vida que no la incluía? Itzel apareció en la entrada de la tienda con su paso silencioso de curandera. La anciana llevaba consigo el peso de una decisión que había estado posponiendo durante días. Ha llegado el momento de que conozcas toda la verdad sobre aquella noche, murmuró, sus ojos cargados de la sabiduría dolorosa de quien guarda secretos que pesan como piedras. No solo sobre cómo encontramos a Ayana, sino sobre por qué tú no pudiste encontrarla antes. Helena sintió que se le erizaba la piel. Había recuperado fragmentos de aquella noche terrible, el ataque de los comanches, su huida desesperada con la recién nacida, el momento desgarrador en que la escondió entre las rocas. Pero había lagunas en su memoria, espacios oscuros que su mente se negaba a iluminar. La curandera se sentó junto al fuego moribundo y comenzó a avivar las brasas con movimientos rituales que hablaban de revelaciones sagradas.
Cuando encontramos a la bebé, también encontramos a un hombre blanco herido cerca de las rocas. Estaba muriendo, pero vivió lo suficiente para decirnos que había seguido el rastro de la caravana atacada, que había estado buscando supervivientes. Elena sintió que el mundo se desplomaba lentamente a su alrededor. ¡Qué hombre! ¿Quién era? Dijo llamarse Montemayor. Dijo que buscaba a su esposa y su hija recién nacida. Las palabras golpearon a Elena como puñetazos físicos. Santiago había estado allí. Su esposo había seguido el rastro de la caravana destruida y había llegado hasta el lugar donde ella había escondido a su bebé. ¿Por qué entonces no la había encontrado a ella también? Itzel leyó la pregunta en sus ojos. Le dijimos del bebé que habíamos encontrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que su hija estaba muerta, que había encontrado su cuerpo entre los restos de la caravana. Le mostramos a Aiyana, pero él la miró y negó con la cabeza. Elena se llevó las manos al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. ¿La vio? Santiago vio a nuestra hija y dijo que no era ella. Sus palabras exactas fueron: mi hija tenía los ojos oscuros como su madre. Esta bebé no puede ser mía. La revelación cayó sobre Elena como agua helada. Santiago había visto a su propia hija y la había rechazado porque sus ojos claros no coincidían con su imagen de cómo debía verse una Montemayor. Por su prejuicio, por su incapacidad de ver más allá de las apariencias, había condenado a su hija a crecer lejos de su madre biológica. Entonces él me buscó solo a mí. Itzel asintió lentamente. Nos dijo que seguiría buscando a su esposa, que no descansaría hasta encontrarla. Pero de la bebé, de Aiyana, nunca volvió a preguntar. Elena cerró los ojos y permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. 8 años de separación de su hija por la ceguera de un hombre que valoraba más las apariencias que la verdad. 8 años durante los cuales Santiago había continuado buscándola, mientras su propia hija crecía como apache a apenas unos días de distancia. Aiyana se había despertado y observaba la conversación con esos ojos claros que habían sido la causa de su abandono involuntario. La niña no entendía completamente las palabras que se intercambiaban, pero percibía la tensión emocional como un animal siente la proximidad de una tormenta. El hombre que vino ayer, ¿es él? ¿Es el que me vio y dijo que yo no era su hija? La pregunta simple de la niña contenía una herida profunda. Elena se acercó a ella y la abrazó con la intensidad de 8 años de amor perdido. Sí, pequeña flor, y ahora que sabe la verdad, quiere llevarte con él. Pero ya no eres la bebé que él rechazó. Eres Aiyana, guerrera apache, hija de Takoda y nieta espiritual de Itzel. Fue entonces cuando el sonido de cascos llegó desde la distancia. No un jinete solitario esta vez, sino varios. El eco resonó entre las rocas como el latido acelerado de un corazón en peligro. Nalnish emergió de su tipi con la rapidez instintiva del guerrero veterano, sus ojos evaluando la amenaza antes de que fuera visible. Los cascos se multiplicaban, acercándose desde el norte con la determinación implacable de quien no acepta la negativa como respuesta. Santiago Montemayor había regresado, y esta vez no venía solo. ¡Guerreros! La voz del jefe cortó el aire matutino como el filo de una lanza. Formad el círculo defensivo, las mujeres y los niños a las rocas sagradas. Pero Elena se adelantó, su voz cargándose de una autoridad que no sabía que poseyera. No, esta pelea es mía, es por mi hija y mi pasado. No permitiré que vuestra sangre se derrame por mis conflictos. Takoda apareció corriendo desde donde había estado revisando sus caballos. En su rostro había la expresión feroz del padre que ve amenazada la seguridad de su hija. Elena, hermana, esa decisión no es solo tuya, Aiyana es mi hija también. La crié desde que era bebé y no permitiré que se la lleven sin luchar.
La niña miró entre los dos adultos que la amaban, percibiendo que estaba en el centro de una tormenta que no podía controlar. Sus ojos claros, que habían sido la causa de su abandono inicial, ahora se llenaron de lágrimas de frustración. ¿Por qué no puede haber paz? ¿Por qué el amor tiene que doler tanto? Nadie tenía respuesta para esa pregunta, porque todas las personas adultas presentes sabían que a veces el amor duele precisamente porque es verdadero, porque importa más que la comodidad o la seguridad. Los jinetes aparecieron en el horizonte como figuras surgidas de una pesadilla. Santiago venía al frente, pero detrás de él cabalgaban al menos 20 soldados armados hasta los dientes. No había venido a negociar esta vez. Había venido a tomar lo que consideraba suyo por derecho. Helena miró a su hija, luego a Takoda, después a Itzel y finalmente a Naalnish. En cada rostro veía amor, protección, pero también el conocimiento de que se enfrentaban a fuerzas que podrían destruir todo lo que habían construido. El viento del desierto sopló entre ellos, llevando el aroma de salvia y la promesa de tormenta, y en ese momento Helena comprendió que había llegado la hora de las decisiones que no admiten vuelta atrás. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Santiago traía consigo no solo soldados, sino también una verdad que cambiaría para siempre la manera en que todos entendían los últimos 8 años. El destacamento se detuvo a distancia prudente, formando un semicírculo perfecto que hablaba de táctica militar aprendida en campañas anteriores contra las tribus del desierto. Santiago desmontó con movimientos rígidos, su uniforme inmaculado contrastando violentamente con el polvo y la arena que componían el mundo apache. Helena observó a su esposo con ojos que ya no lo reconocían completamente. Durante 8 años de matrimonio había aprendido a leer sus gestos, a anticipar sus reacciones, pero el hombre que ahora caminaba hacia el campamento era un extraño forjado por años de búsqueda obsesiva y resentimiento acumulado. Ayanna se había refugiado detrás de las faldas de Itzel, pero sus ojos claros permanecían fijos en la figura de Santiago. Había algo en la manera en que lo observaba, una mezcla de curiosidad y cautela que sugería una comprensión instintiva de que aquel hombre tenía el poder de alterar su mundo para siempre. Los guerreros apache formaron una barrera humana entre Santiago y el corazón del campamento, pero Helena sabía que 20 lanzas, por muy hábiles que fueran sus portadores, poco podían hacer contra rifles de repetición y la disciplina militar de los soldados blancos. Santiago se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca para que su voz llegara clara, pero lo suficientemente lejos para evitar que una lanza apache pudiera alcanzarlo. Sus ojos recorrieron el campamento con la mirada evaluadora del conquistador que cataloga los recursos de un territorio que planea anexar. Cuando su mirada se posó en Ayanna, Helena vio cómo su expresión se endurecía con una mezcla compleja de reconocimiento y disgusto. La niña había crecido completamente apache. Sus ropas, sus adornos, incluso la manera en que se movía, hablaban de una crianza que no tenía nada que ver con los salones de Santa Fe o las convenciones sociales del mundo blanco. Para Santiago, aquello no era recuperar a una hija, sino rescatar a una rehén que había sido corrompida por el enemigo. Helena se adelantó, colocándose entre Santiago y los guerreros apache que la protegían. Durante 8 años había sido la esposa obediente que esperaba en casa mientras él perseguía sus ambiciones militares y comerciales. Había aprendido a suprimir sus propias opiniones, a convertirse en la sombra silenciosa que complementaba la personalidad dominante de su marido. Pero la mujer que ahora enfrentaba a Santiago Montemayor había sido transformada por el desierto, por la pérdida, por el reencuentro con su hija. «Has venido con muchos hombres para una conversación familiar», dijo, y su voz llevaba una firmeza que él no recordaba. Santiago la estudió con ojos entornados.
La Helena que había perdido en el desierto era una mujer delicada, vestida siempre con las sedas y encajes apropiados para una dama de su posición social. La mujer que ahora tenía delante llevaba ropas prácticas. Su piel había sido curtida por el sol del desierto, y en sus ojos había una determinación que no recordaba haber visto antes. «He venido preparado para cualquier resistencia», respondió. «Los años me han enseñado que los salvajes no entienden la razón, solo la fuerza». Aiyana dio un paso adelante, separándose de la protección de Itzel. Su voz, cuando habló, tenía la claridad cristalina de la juventud, pero también una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «No somos salvajes, somos apache, y usted no es mi padre». Las palabras cayeron sobre Santiago como una bofetada física. Sus puños se cerraron lentamente y Helena pudo ver cómo la furia se acumulaba en sus ojos como nubes de tormenta. «Soy tu padre por sangre», replicó, «y esa sangre te reclama, te guste o no. La sangre no hace a la familia», respondió Aiyana con una sabiduría que no correspondía a sus 8 años. «El amor, sí». Takoda se adelantó, colocándose junto a Helena en una muestra silenciosa de solidaridad. Su presencia física era imponente, pero había algo más que fuerza en su postura. Había la dignidad silenciosa del hombre que ha cumplido con honor un deber sagrado. Santiago lo miró con el desprecio que reservaba para todo lo que consideraba inferior a su mundo de uniformes y jerarquías militares. «Tú, salvaje, robaste a mi hija, la criaste en la ignorancia y la barbaridad. Ahora pagarás por ese crimen». «Yo salvé a tu hija», replicó Takoda con una serenidad que contrastaba con la furia creciente de Santiago. «La encontré abandonada, muriéndose de hambre y frío. La alimenté con mi propia comida, la protegí con mi propia vida. La encontraste porque la habías robado». Helena se interpuso entre ambos hombres antes de que la tensión pudiera explotar en violencia. «Basta, los dos. ¿No ven que están asustando a la niña?». Efectivamente, Aiyana había retrocedido y observaba la confrontación con ojos muy abiertos. Por primera vez en su vida, estaba presenciando el tipo de conflicto que había escuchado en las historias de guerra entre su pueblo adoptivo y los blancos. Santiago respiró profundamente, esforzándose por recuperar el control. Había aprendido durante sus años militares que la ira descontrolada era enemiga de la estrategia eficaz. «Helena, recoges tus cosas y las de la niña. Nos vamos ahora. He traído caballos suficientes para ambas». «¿Y si no queremos ir?». La pregunta simple de Helena pareció sorprender a Santiago más que cualquier resistencia armada. «¿No quieres? Helena, soy tu esposo. Es tu deber acompañarme». «Mi deber», replicó Helena con una firmeza que la sorprendió a ella misma, «es con mi hija, con la niña real que es, no con la imagen de lo que tú quieres que sea». Santiago miró a su alrededor, tomando conciencia súbitamente de que toda la tribu apache había presenciado su intercambio. En sus ojos había la humillación del hombre público que ha sido desafiado delante de extraños. «Última oportunidad», dijo, y su voz se había vuelto peligrosamente suave. «¿Vienes conmigo por las buenas o tendré que usar la fuerza?» Helena miró a Aiyana, después a Takoda, finalmente a toda la tribu que la había acogido como hermana. En cada rostro veía amor, protección, pero también el conocimiento de que se enfrentaban a fuerzas que podrían destruir todo lo que habían construido. La niña se acercó a ella y tomó su mano con dedos pequeños, pero firmes. «Mamá Helena, hagas lo que hagas, estaré contigo». Helena cerró los ojos y sintió que algo se rompía en su interior. Pero no era algo que se rompía con dolor, sino con liberación. Como un río que rompe finalmente la presa que lo contenía y encuentra su cauce natural. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada,
Pero lo que siguió a continuación no solo cambiaría su vida, sino que revelaría secretos que alterarían para siempre la comprensión que todos tenían del pasado. La decisión de Elena resonó en el aire del desierto como el eco de un disparo. Había elegido quedarse con la tribu apache, con su hija tal como era, rechazando el mundo de convenciones sociales que Santiago representaba. Pero las consecuencias de esa elección no tardaron en manifestarse. Santiago dio media vuelta y regresó hasta donde esperaban sus soldados. Elena pudo escucharlo dando órdenes en voz baja, órdenes que hicieron que los hombres verificaran sus armas y adoptaran posiciones estratégicas alrededor del perímetro del campamento. No era una retirada, era preparación para un asedio. Naalnish comprendió inmediatamente la táctica militar que Santiago estaba empleando. Los soldados blancos no atacarían frontalmente contra guerreros apache en terreno que estos conocían mejor que nadie. En lugar de eso, rodearían el campamento y esperarían. Cortarían el acceso al agua, interceptarían las partidas de caza, harían del campamento una prisión hasta que el hambre y la sed hicieran lo que las balas no podían lograr limpiamente. Elena observaba desde la distancia cómo Santiago organizaba el cerco, y en su interior luchaban dos fuerzas poderosas. Por un lado, el amor maternal que había redescubierto después de 8 años la impulsaba a proteger a Aiyana a cualquier costo. Por el otro, la culpa la atormentaba al darse cuenta de que su presencia había puesto en peligro a toda la tribu que la había acogido. Aiyana permanecía junto a ella, pero su comportamiento había cambiado sutilmente desde la confrontación con Santiago. La niña observaba a los soldados blancos con una intensidad que no había mostrado antes, como si estuviera memorizando cada detalle, cada movimiento. «¿En qué piensas, pequeña flor?», murmuró Elena. «Estoy pensando que él no comprende quién soy realmente. Cree que soy una cosa que perdió y que puede recuperar, pero no entiende que soy una persona que ha crecido y elegido su propio camino». La madurez en las palabras de Aiyana partió el corazón de Elena. Su hija estaba enfrentando verdades sobre la naturaleza humana que muchos adultos tardan décadas en comprender. Itzel se acercó a ellas con su paso silencioso de curandera anciana. En sus ojos había la sabiduría dolorosa de quien ha visto repetirse muchas veces el mismo patrón trágico a lo largo de los años. «Esto no terminará hasta que uno de los dos bandos se retire», dijo con voz suave, «y Santiago Montemayor no es un hombre que se retire fácilmente». Elena comprendió la implicación. El asedio podría durar semanas, incluso meses. Durante ese tiempo, los niños de la tribu sufrirían, los ancianos podrían enfermar y eventualmente la presión se volvería insoportable. «Tengo que irme», murmuró. «Tengo que irme con él para que la tribu pueda vivir en paz». «¡No!», Aiyana se aferró a su brazo con desesperación. «No me dejes otra vez. No después de que nos encontramos. Pequeña, si me quedo, tu familia apache sufrirá por mi culpa. No puedo permitir eso». Takoda había estado escuchando la conversación desde unos metros de distancia. Se acercó con el rostro marcado por la lucha interna entre su amor paternal y su responsabilidad hacia la tribu. «Hay otra opción», dijo lentamente. «Una opción que ninguno de nosotros quiere considerar, pero que podría salvar vidas». Elena lo miró con ojos interrogantes. «Podríamos llevar a Aiyana lejos de aquí, a las montañas del sur, donde hay otras bandas apache que nunca han tenido contacto con los blancos. Allí estaría a salvo, pero tendría que dejar atrás todo lo que conoce», completó Elena. «Su hogar, su familia adoptiva, todo. Y tú tendrías que elegir entre seguirla o regresar con tu esposo». La opción que Takoda planteaba era tan desgarradora como cualquier otra. Significaba separar a Aiyana de la única familia que había conocido, pero también ofrecía la posibilidad de mantenerla libre de la vida que Santiago quería imponerle.
Aiyana había escuchado toda la conversación con la seriedad de una anciana. Cuando habló, su voz tenía la firmeza de quien ha tomado una decisión difícil pero necesaria. Yo decidiré. Todos la miraron con sorpresa. Soy yo quien está en el centro de este conflicto. Soy yo quien tiene que vivir con las consecuencias de lo que se decida hoy. Así que yo decidiré qué hacer. Elena se arrodilló para quedar a la altura de los ojos claros de su hija. ¿Qué decides, pequeña flor? Aiyana miró hacia donde Santiago organizaba a sus soldados, después hacia las montañas distantes donde otras tribus apache vivían en libertad. Finalmente, hacia las caras de la gente que la había criado con amor. Decido que no quiero que nadie muera por mi culpa, pero también decido que no permitiré que nadie me convierta en algo que no soy. Hubo un silencio largo mientras todos procesaban las palabras de la niña. Iré con Santiago, dijo finalmente Aiyana, pero con condiciones. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué condiciones? Que él me prometa que aprenderá a conocer a la verdadera Aiyana antes de intentar cambiarme, que me dé tiempo para decidir si quiero ser Isabel Montemayor o seguir siendo Aiyana, hija apache. Era una propuesta imposible viniendo de una niña de 8 años hacia un hombre adulto acostumbrado a que su voluntad fuera ley incuestionable. Pero había algo en la manera en que Aiyana la planteaba que hablaba de una sabiduría ancestral, como si estuviera canalizando generaciones de mujeres apache que habían enfrentado decisiones igualmente imposibles. Elena tomó las manos pequeñas de su hija entre las suyas. ¿Estás segura de que es lo que quieres hacer? Estoy segura de que es lo que tengo que hacer. Takoda se acercó y puso una mano protectora sobre el hombro de Aiyana. Si vas con él, yo iré también. Como tu padre apache, tengo derecho a asegurarme de que seas tratada con honor. Elena miró a ambos, estos dos seres que amaba más que a su propia vida, y comprendió que había llegado el momento de las decisiones que no admiten vuelta atrás. Entonces iremos los tres, dijo con voz firme, pero iremos como familia, como una madre, un padre apache y una hija que pertenece a dos mundos. Pero ninguno de ellos sabía que Santiago Montemayor tenía planes muy diferentes para el futuro, planes que no incluían negociaciones ni concesiones a los sentimientos de una niña apache. El ocaso pintó el cielo de color sangre cuando la pequeña comitiva se dirigió hacia el campamento de Santiago. Elena cabalgaba con Aiyana delante de ella, sintiendo cómo el cuerpo pequeño de su hija temblaba ligeramente contra el suyo. Takoda los flanqueaba, su lanza ceremonial en posición vertical, como símbolo de que venían en misión diplomática, no de guerra. Santiago los esperaba junto a una fogata, rodeado por sus soldados en un círculo que sugería más una corte militar que una reunión familiar. Su postura irradiaba la autoridad del hombre acostumbrado a dar órdenes que no se cuestionan, y Elena pudo ver en sus ojos la impaciencia mal contenida de quien considera que ha sido demasiado generoso otorgando una audiencia. Cuando desmontaron, Aiyana no corrió hacia él como Santiago había esperado que hiciera una hija hacia su padre después de años de separación. En lugar de eso, permaneció entre Elena y Takoda, estudiando a Santiago con la intensidad silenciosa que había aprendido de los apache. Fue ese silencio, más que cualquier palabra, lo que finalmente irritó a Santiago más allá de su paciencia. «Bien, ¿has venido a entregar a la niña o a seguir con este teatro absurdo?» Elena sintió que Aiyana se tensaba junto a ella, pero la niña no retrocedió. «He venido a hablar contigo como la madre de Aiyana», respondió Elena con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Pero también como Elena Montemayor, tu esposa, que tiene derecho a ser escuchada». Santiago la miró como si fuera una extraña que hubiera adoptado la apariencia de su esposa. «La Elena que conocí jamás me habría desafiado delante de extraños. Los años con estos salvajes te han cambiado,
y no para bien. Aiyana dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Elena en un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. «No hable así de mi familia», dijo con voz clara. «Los apache no son salvajes, son mi gente». Santiago se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Aiyana, pero había algo en su postura que sugería intimidación más que cercanía paternal. «Niña, es hora de que aprendas algunas verdades sobre el mundo real. Los apaches son enemigos de nuestra civilización. Te han llenado la cabeza de ideas incorrectas, pero eso se puede corregir». ¿Corregir? Aiyana ladeó la cabeza con curiosidad genuina. ¿Qué hay de incorrecto en amar la tierra, respetar a los ancianos, compartir con los necesitados? La pregunta simple de la niña pareció descolocar a Santiago más que cualquier desafío directo. Esas no son las únicas virtudes importantes. Una señorita de buena familia debe aprender otras cosas, modales apropiados, el arte de la conversación, cómo manejar una casa, cómo ser una esposa adecuada algún día. ¿Y si yo no quiero ser una esposa algún día? ¿Y si quiero ser curandera como la abuela Itzel o exploradora como los guerreros de mi tribu? Santiago se incorporó bruscamente, su paciencia finalmente agotada. Suficiente. No has venido aquí a negociar, niña. Has venido a obedecer. Soy tu padre y mi palabra es ley. Fue entonces cuando Takoda habló por primera vez desde que habían llegado al campamento. En la nación apache, los padres guían a sus hijos, no los quiebran. Un padre verdadero ayuda a su hijo a convertirse en la mejor versión de sí mismo, no en una copia de lo que el padre quiere. Santiago lo miró con desprecio renovado. No necesito lecciones de paternidad de un salvaje que robó a mi hija. Yo no robé a tu hija, replicó Takoda con dignidad inquebrantable. Tú la abandonaste. Las palabras golpearon a Santiago como un puñetazo físico. Sus ojos se encendieron de furia y dio un paso amenazante hacia el guerrero apache. ¿Cómo te atreves a decir la verdad? Takoda se mantuvo firme. Estuviste allí hace 8 años. Viste a esta niña bebé y dijiste que no era tuya porque sus ojos no eran como los que esperabas. La abandonaste una segunda vez. Elena vio cómo el rostro de Santiago se descomponía lentamente al comprender las implicaciones de lo que Takoda había revelado. Durante 8 años había buscado a su esposa e hija perdidas, pero cuando tuvo la oportunidad de recuperar a su hija, la había rechazado por no encajar con sus expectativas. Aiyana miró entre los 3 adultos, procesando lentamente una verdad que cambiaba su comprensión de toda su historia personal. ¿Me viste cuando era bebé y decidiste que no era tu hija? Santiago abrió la boca para negarlo, pero las palabras no llegaron. En los ojos claros de Aiyana había una pregunta que él no podía responder sin admitir su propio error. Las circunstancias eran confusas. No estaban confusas, interrumpió Aiyana con una madurez que partía el corazón. Yo no era lo que usted esperaba, así que decidió que no era suya. Elena observó a su hija enfrentar la verdad más dolorosa que un niño puede descubrir, que había sido rechazada no por malicia, sino por la incapacidad de un adulto de ver más allá de sus propias limitaciones. Aiyana, murmuró Elena, a veces los adultos cometemos errores que no sabemos cómo arreglar. La niña se volvió hacia ella con ojos que habían envejecido años en unos pocos minutos. Lo sé, mamá Elena, pero ahora tengo que decidir si le voy a dar la oportunidad de aprender a conocerme de verdad o si prefiero quedarme con la familia que me eligió desde el principio. Santiago, por primera vez desde que Elena lo conocía, parecía completamente perdido. El hombre que siempre tenía respuestas, que siempre sabía qué hacer en cualquier situación, se enfrentaba a una niña de 8 años que lo veía con más claridad de la que él se veía a sí mismo. En el silencio que siguió, Elena comprendió que había llegado el momento de la decisión final.
No la decisión que Santiago tomaría por ellas, sino la decisión que Aiyana tomaría por sí misma. Pero lo que siguió superó las expectativas de todos los presentes y estableció un precedente que cambiaría para siempre las relaciones entre dos mundos aparentemente irreconciliables. El silencio que siguió a las palabras de Aiyana se extendió como aceite sobre agua quieta. Santiago Montemayor, el hombre que había conquistado territorios y doblegado voluntades, se encontraba desarmado por la mirada serena de una niña de 8 años que había crecido bajo el sol apache. La fogata crepitaba entre ellos como un altar donde se sacrificaban las mentiras sostenidas durante años. Elena observaba el rostro de su esposo descomponerse lentamente mientras procesaba la magnitud de su error. Había tenido a su hija en las manos y la había rechazado por no encajar en sus expectativas estrechas. Aiyana se acercó a Santiago con pasos medidos, como curandera apache que se aproxima a un espíritu herido. Sus ojos claros, aquellos que habían causado su abandono, ahora brillaban con sabiduría que trascendía su corta edad. Itzel había llegado silenciosamente desde el campamento, su presencia antigua llenando el espacio como incienso sagrado. La curandera traía una pequeña vasija de barro con agua del manantial sagrado de la tribu. El ritual de sanación comenzó cuando Aiyana tomó la vasija y la alzó hacia las estrellas. Elena sintió que algo se rompía en su interior, no con dolor, sino con la liberación de quien ha llevado una carga demasiado pesada durante años. Santiago se arrodilló lentamente en la arena del desierto, reducido a la humildad por una verdad que no podía refutar. Su orgullo militar, sus prejuicios sobre la civilización y la barbarie, todo se desmoronaba ante la dignidad silenciosa de aquella niña que era su hija y al mismo tiempo completamente apache. Takoda observaba desde la distancia, su corazón dividido entre la alegría de ver a Aiyana encontrar su lugar y el dolor de quien debe dejar ir a alguien que ama profundamente. La ceremonia culminó cuando Santiago, con manos temblorosas, aceptó beber del agua sagrada. En ese gesto había más que ritual. Había reconocimiento, perdón y la promesa de aprender a amar sin condiciones. Aiyana declaró entonces su decisión. Viviría parte del año con la tribu apache y parte con Santiago y Elena, llevando el mejor de ambos mundos en su corazón. Sería Elena Aiyana, puente entre culturas, sanadora de heridas ancestrales. Meses después, cuando las lluvias de verano llegaron al desierto, la tribu celebró una ceremonia que mezcló tradiciones apache con bendiciones españolas. Elena había aprendido que el amor maternal no se trataba de poseer, sino de nutrir la identidad auténtica de su hija. Santiago, transformado por la experiencia, fundó una escuela donde niños apache y blancos aprendían juntos, comprendiendo que la verdadera civilización nacía del respeto mutuo, no de la dominación. En las tardes doradas del desierto, madre e hija caminaban hacia el horizonte donde el cielo abraza la tierra, llevando en sus corazones la certeza de que el amor encuentra siempre la manera de sanar lo que parecía irreconciliable. ¿Y si el amor verdadero fuera precisamente eso? La valentía de aceptar que quienes amamos pueden ser diferentes de nuestras expectativas, pero no por ello menos preciosos. Esta no es solo una historia del siglo XIX, es un recordatorio eterno de que el amor maternal trasciende razas, culturas y tiempos. Suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima emocionante historia.